Estimados alumnos y alumnas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a la unidad 6, entrenamiento y desarrollo de personal. En esta unidad vamos a hablar específicamente del concepto y tipo de educación, ciclo de entrenamiento, medios para determinar necesidades de entrenamiento, programas del entrenamiento, ejecución del entrenamiento. Vamos a empezar entonces por el concepto de educación. Yo quisiera que usted autoanalice qué es para usted educación. Una vez analizado entonces lo que es educación, veamos. Es toda influencia del ser humano, ¿sí? Que recibe, ¿no es cierto?, del ambiente social, que recibe entonces de lo externo durante su existencia. ¿Para qué? Para poder adaptarse a las normas y valores sociales vigentes, ¿no es cierto?, dentro de este ambiente y que tienen que ser entonces aceptados por los mismos. Aquí viene entonces otra pregunta. ¿Qué tiene que ver entonces la educación con lo que es el trabajo? Póngase a pensar un ratito. ¿Cómo empatamos entonces la educación con trabajo? Veamos entonces qué más implica la educación dentro del trabajo. La educación profesional, ojo, estamos ya hablando entonces de un tipo de educación institucionalizada o no, prepara al hombre para la vida profesional. Es decir, todo este tipo de educación que nosotros tenemos se llama educación profesional y nos prepara para un momento específico en nuestra vida dentro de lo que es el ámbito profesional. Hay tres etapas, dice acá, interdependientes, pero que están perfectamente diferenciadas. La formación profesional prepara al hombre para ejercer una profesión. Póngase a pensar la profesión que usted tiene en este momento. La otra, el otro tipo es perfeccionamiento, desarrollo profesional. Perfecciona al hombre para una carrera. Y la última, el entrenamiento, que adapta al hombre para cumplir un cargo o una función. Veamos las semejanzas pues entre la una y la otra. Terminan entonces dentro de educación, ¿no es cierto? Cada una de ellas, la profesión, la carrera y para estar preparados ante un cargo o una función. Por eso es muy importante tener en cuenta que dentro de la educación tiene también que ver el entrenamiento, al menos en la parte laboral. Ahora, estamos sumando educación y entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pongámonos a pensar un poco qué tiene que ver el entrenamiento dentro de lo que es el proceso educativo. Vemos entonces que el entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada. Las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos. Implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización. Entonces vemos que la educación más entrenamiento nos conduce a aspectos más organizacionales y puntuales que la organización demandan en este caso del colaborador o del trabajador.
Aquí podemos llegar a determinar el ciclo de entrenamiento, donde hay una entrada, necesidades, donde hay un proceso, cuáles son los programas de entrenamiento, la salida, los conocimientos, habilidades, destrezas, etcétera, y una retroalimentación donde se evalúa todo este proceso. Aquí podemos hablar entonces del ciclo del entrenamiento. Tenemos aquí algunas etapas: inventario de necesidades, varios niveles, que son el análisis de la organización, análisis de recursos humanos, análisis de las organizaciones y tareas y sistemas que realmente se requieren, ¿no?, para llegar a determinar habilidades. En segunda parte tenemos la programación de entrenamiento para atender necesidades, donde vemos planeación del entrenamiento, tecnologías educativas del entrenamiento, técnicas de entrenamiento en cuanto al uso, técnicas de entrenamiento en cuanto al tiempo, técnicas de entrenamiento en cuanto al lugar de aplicación. También tenemos lo que es la implementación y ejecución. En esta se subdivide en adecuación del programa de entrenamiento y necesidades de la organización, calidad del material del entrenamiento, cooperación de los jefes y dirigentes, calidad y preparación de los instructores, calidad de los aprendices. Y otro punto, la evaluación de resultados. Determinar entonces si el entrenamiento produjo las modificaciones necesarias en el comportamiento de las personas que, claro, asistieron a ello. Verificar si los resultados del entrenamiento presentarán relación con la consecución de las metas de la empresa. Me acuerdo tanto que todos estos procesos los hemos realizado de manera personal y son procesos que implican la participación de todos quienes hacen la organización. Absolutamente todos participan acá. En un momento determinado, con un tema determinado, con una necesidad determinada, tienen que participar. Y por ello, entonces, es muy importante que la persona que trabaja en recursos humanos sea sociable, tenga características de empatía, conozca toda la estructura de la empresa, las funciones y actividades que se realicen en cada uno de las áreas del departamento. Por muy técnico que este sea, pues la persona de recursos humanos debe de conocer. Medios para determinar las necesidades de entrenamiento. La evaluación del desempeño permite descubrir a los empleados que ejecutan sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio. La observación también es un medio para llegar a determinar ciertas necesidades de entrenamiento. En los cuestionarios de investigación, las solicitudes de supervisores y gerentes, entrevistas con supervisores, reuniones interdepartamentales, examen de empleados, es decir, evaluación de resultados de estos últimos, como lo están haciendo, entrevistas de salida, etcétera, etcétera. Todo esto es de gran valía cuando usted necesita llegar a determinar qué necesidad tiene mi personal para hacer un excelente trabajo. Y aquí están algunas fuentes para poder recabar información de esas necesidades. Dentro del programa de entrenamiento, aquí he planteado, por ejemplo, un organigrama muy sencillo, pero de gran valía. Por ejemplo, cuál es el público asignado, ¿cierto? ¿Qué tipo de capacitaciones van a tener? Aquí, por ejemplo, podríamos ver áreas, pueden ser áreas, aquí también pueden ir fechas, pueden ir días, etcétera, ¿no? Y así mismo en el hoy. Ahora, esto se puede ampliar, esto no es una camisa de fuerza, porque aquí pueden ir columnas específicamente donde va responsable, donde va, si es interno, si es externo, la capacitación, donde van recursos, por ejemplo. O sea, esto se puede modificar, pero es muy importante de que usted conozca, porque usted le va a tocar hacer, ya sea un plan anual de capacitación. Al menos en mi caso hacíamos el plan anual de capacitación, donde incluso se agregaba aquí una columna que refería sobre el presupuesto asignado, ¿no?, para este tipo de capacitación. Dentro de los programas de entrenamiento, que son acciones ya de la capacitación, existen muchas inquietudes. ¿Quién debe ser capacitado? ¿Cómo capacitar? ¿En qué capacitar? ¿Quién capacitará? ¿Dónde se capacitará? ¿Cuándo se capacitará? ¿Para qué capacitar? Ojo, todas estas interrogantes deben de ser resueltas, ¿sí? O sea, aquí están algunas de estas respuestas. Es importante que la persona encargada, ¿no es cierto?, de capacitación, realice un programa integral y cohesionado, es decir, que nadie se quede afuera y que abarque a todas las áreas de su área.
Dentro de la ejecución del entrenamiento, esto implica realizar una serie de actividades que presentan un buen porcentaje de las tareas de responsabilidad de la persona encargada de la administración de recursos humanos. Y aquí están algunas de estas actividades. Decidir a quién contratará o designará, sea un instructor interno o un instructor externo, preparar los manuales del curso, preparar el material didáctico, disponer del equipo necesario de TICS, contratar y o condicionar el lugar, coordinar con los jefes la participación. Esto es algo muy importante, la coordinación con los jefes. Algunos jefes en instancia te dicen sí, pero después a saber que no puede asistir el colaborador debido a X situación. Entonces, ojo con ello. Por eso es muy importante que asistan y que se coordine bien esta planificación. Contratar los servicios de café, break, etcétera. Coordinarse con el instructor, cualquier apoyo necesario. Declarar e iniciado el evento, supervisar la evolución, designar quién personas eh, para la evaluación, preparar y entregar la constancia de participación, cerrar el evento, realizar los pagos, etcétera. Ahora, aquí también hay otro punto interesante. Las personas que se van a capacitar, por favor, deben entonces de generárseles a ellas un certificado de participación, por evaluación, un certificado que acredite que esta persona ha recibido el curso. Esto en muchos casos motiva a las personas. Entonces, siempre para mí ha sido algo muy valioso el que la persona lleve ese certificado, que puede ser de parte, claro está, de la organización que lo emita, pero también es muy importante, ¿no es cierto?, engrandecer a la persona que ha asistido con ese presente. ¿Estamos claros? Es lo que les puedo decir en base a mi existencia. Lo que se refiere a capacitación es una labor muy interesante porque realmente forma, cambia, adecua, ¿cierto? Y desarrolla conductas que la organización busca en base a la educación y el entrenamiento. Así que por favor les deseo éxitos en su aprendizaje y no se olviden de revisar las diversas cuentas bibliográficas para ampliar un poco más su conocimiento. De mi parte, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.